Muy buenas tardes. Contentos de poder compartir de nuevo con ustedes. Nuestro programa de hoy es, inevitablemente, Guatemala. Guatemala sería el segundo programa que realizamos y este es después de las elecciones. Sergio Ramírez Mercado, en un interesante artículo que publicó en El País, le pone como título El país de las escasas primaveras. Y además señala, ¿verdad?, cómo hace 80 años se dio una década de primavera en Guatemala, con el gobierno del doctor Arévalo y con el gobierno de Jacobo Armes. Después de eso, golpe militar y vienen todos la secuencia que conocemos, y él espera que esta llegada de Bernardo Arévalo, hijo del doctor Arévalo, sea una vuelta a esa primavera, a esa escasa primavera de Guatemala. Señala también algo, y Fausto, es que es muy lindo, dice que los calendarios mayas son circulares y señalaban los mayas que la historia se repetía cada cierto tiempo, cada vez que las estrellas se volvían a alinear. Y él dice, bueno, se estarán alineando las estrellas para una nueva primavera en Guatemala, que auguraría una primavera también en Centroamérica, de ser así. Fausto, muy buenas tardes y de nuevo con un país tan importante como Guatemala en nuestra región. Buenas tardes, Mimi. Realmente la presentación que hiciste es al mismo tiempo adecuada y poética, como es poético lo que está ocurriendo en Guatemala. La noticia del triunfo de Bernardo Arévalo ha llenado de alegría y esperanza no solo al pueblo guatemalteco, sino a todo el universo de personas y organismos internacionales preocupados por el desarrollo de procesos democráticos. Alegría y esperanza son los sentimientos dominantes, es cierto, pero también hay aprensión y angustiosa incertidumbre porque la victoria de Arévalo conforma apenas un paso en el difícil camino de la lucha guatemalteca contra la pobreza, la desigualdad, el racismo, con un pasado de violencia y genocidio que detrás de un semblante democrático se esconde una sociedad elitista y conservadora que ha aprendido a convivir con una institucionalidad reputada nacional e internacionalmente como corrupta y excluyente. Se necesita, yo creo, mucho valor de parte de Bernardo Arévalo y de sus compañeros y muchas convicciones para enfrentar todo eso armado solamente con la confianza de su pueblo que le otorga la fuerza masiva de su voto. Y ahí está su principal reto, convertir el voto que el pueblo le dio el pasado 20 de agosto en fuerza social realmente transformativa, transformadora, en base del apoyo movilizador. Esa es la esperanza y esa también es la gran interrogante. El margen de ventaja de Arévalo frente a su rival es la gran fortaleza, no solo para comenzar su gobierno, Es para lograr llegar a la toma de posesión. Su triunfo fue contundente, recibió el apoyo del 58% de los electores, con una delantera de más de 20 puntos sobre su rival, Sandra Torres. Muy difícilmente será cuestionable un triunfo de tal magnitud. Eso le da una enorme credencial de legitimidad electoral por el momento y le protege en principio de nuevas embestidas, ataques de la corrupta institucionalidad que está siendo empujada, diría yo, arrastrada a ratificar su victoria y a aceptar su investidura presidencial. Le corresponderá entonces a su gobierno
alcanzar la legitimidad de ejercicio de ese poder, la legitimidad de la eficiencia y de la efectividad. Solo para añadir que de aquí a esa toma de gobierno, Arévalo señala que nos permite de hacer un buen programa y tenerlo bien organizado. Por otro lado, existe el miedo de que 5 meses, ¿verdad? De aquí al 14 de enero, en esa trampa mortal que es la política corrupta en Guatemala, puede pasar muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, que no es un camino libre el que tiene el doctor Arévalo para llegar a la presidencia. Es correcto. Y no solamente con relación a su programa, sino con relación a la concertación de las alianzas que va a necesitar establecer. Bueno, la paz social en Guatemala le conviene a sirios y a troyanos. Y la paz social exige el respeto a la decisión popular. La fuerza viva del país así lo entienden. En primer lugar, el conglomerado de todas las cámaras empresariales reunidas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, conocido como CACIF, y me ha costado mucho aprenderme el nombre. Y esta institución reconoció la victoria de Arévalo y exhortó a respetarla. Y eso hizo que fuera una especie de línea a todos los asociados y a todos los entes gubernamentales y paragubernamentales, abiertos u ocultos, vinculados con ese poderosísimo clan, que es una Castillo, especie... que CACIF tiene tanto poder en Guatemala que se ha dicho que quita y pone presidentes, arma y desarma golpes de Estado, tiene representación por ley en empresas del Estado, en organizaciones del Estado. O sea, el CACIF es muy grande y Arévalo ha apoyado a otro gremio empresarial diciendo, bueno, debería haber un poder dentro de los empresarios que nivele el poder del CACIF, que es la Organización Empresarial Guatemalteca. Sí, el CACIF es una especie de logia empresarial que en su seno dirime las grandes diferencias que se producen en la clase política. Se podría decir que CACIF es toda una institucionalidad paralela que marca en mucho el rumbo del Estado. Yes. Pero bueno, ya así fueron alineándose todos los gremios, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Industria, la Cámara de Agricultura, la Cámara de la Construcción, que te digo que es la que más apoya a Arévalo, porque es la que más sufre la arbitrariedad y la corrupción en la asignación de obra pública. Bueno, el mismo presidente Jean Mattei, cabeza visible del sector dominante actual, y que fue posiblemente una de las cabezas calientes que estaban detrás de bambalinas, tratando de boicotear la candidatura desde el comienzo. Bueno, reconoció la victoria de Bernardo Arévalo en su cuenta de Twitter y después sacó un nuevo comunicado ahí mismo donde dijo que lo había llamado para felicitarlo y para invitarlo a una reunión de coordinación del traspaso ordenado de gobierno. Pocos creen en la sinceridad de Yamatei y ojalá sea sincero, porque Yamatei tiene a la Corte de Justicia, tiene a la Fiscalía que la manda a perseguir a Arévalo, tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y los magistrados y los diputados son pagados por Yamatei. O sea, digamos que es el capo de la corrupción en Guatemala. Y lo tremendo que puede pasar acá es que Yamatei, tanto Yamatei como su pareja, irán a la cárcel si hay un gobierno como el de Arévalo que ponga en función de nuevo el sistema judicial. Ahí empiezan las contradicciones tremendas hacia el gobierno del doctor Arévalo. Y mientras tanto existe una unanimidad de aceptar el triunfo de Bernardo Arévalo. Pero eso, bien lo decía vos, no nos puede permitir olvidar
que en realidad la guerra contra el mandato de Arévalo no ha terminado. Solo ha pasado de una etapa a otra y el camino va a ser cada vez más duro. Y aquí habría que recordar que desde su candidatura a la segunda vuelta, el establishment le había declarado abiertamente la guerra. Y lo que su victoria significa en estos momentos es solamente una tregua, un impasse, un instante de respiro. Por eso, aunque sea ligeramente repetitivo, porque alguna vez lo dijimos, es necesario que volvamos de nuevo a lo que ha sido el proceso de la candidatura de Bernardo Arévalo para luego analizar lo que será el proceso de enfrentamiento de su gobierno si finalmente llega realmente a ocupar la silla presidencial. O si Ese lo quiere camino, ocupar, ¿cómo puede llevar adelante su tarea? ¿Verdad? Con esos los impedimentos. ese camino largo y oscuro, donde se verá muy poco de lo que realmente está ocurriendo tras las bambalinas, vos lo dijiste, durará 5 largos meses. Y a pesar de todas las apariencias, es un capítulo que se está ya escribiendo. Bueno, la guerra declarada contra Arévalo de parte del establishment comenzó en el mismo momento en que apareció como candidato a la segunda ronda electoral. La guerra contra él incluso pudo haber comenzado antes, si el establishment hubiera siquiera sospechado lo peligroso que habría terminado siendo Bernardo Arévalo. Pero no lo sospechó, y fue por eso que de forma realmente inesperada la figura de Bernardo Arévalo se coló hacia la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Y fue posible porque pasó bajo el radar del filtro institucional. Las intenciones de voto mostraban que era muy poco peligroso y parecía imposible que pasara. Pero incluso en el instante en que pasó, en esos mismos momentos comenzó abiertamente la guerra para detenerlo. Como esa planadora había funcionado con enorme fuerza sobre candidatos que podían llegar a la presidencia. 3 pasaron por la trituradora y fueron eliminados, ¿verdad? Antes de la primera vuelta. Y ahora en la segunda, al que le tocó la trituradora, pero no lo logró eliminar, Gracias. fue Ahí sí. ¿cómo se llama? Arévalo. Bueno, a la sorpresa siguió la guerra contra su candidatura. Primero se alegó que había habido fraude y se interrumpió la declaración de ser candidato a la segunda ronda, mientras se escrutaba las actas, no una sino 2 veces. Cuando eso no funcionó, se intentó suprimir el registro electoral de su partido y revocarlo como candidato al balotaje, y ahí sigue ese proceso abierto. Pero ya Bernardo no estaba solo ni indefenso, como sí lo estuvieron los 3 candidatos que el pacto de corrupto frenó antes que comenzara la carrera electoral. Bernardo ya tenía un escudo, ya lo protegía el voto de su pueblo. Y a la guerra declarada en su contra por el sistema para impedir su candidatura, se opuso otra guerra, la lucha por la defensa del voto. Se produjo dentro de Guatemala, con un gigantesco movimiento social por la defensa de la validez del voto. Se produjo internacionalmente con la comunidad de naciones y organismos movilizados contra lo que en ese momento se calificó como una extrema judicialización del proceso electoral de Guatemala y es importante señalarlo. Todas las fuerzas internas de Guatemala entonces se vieron de repente atrapadas y divididas entre la guerra declarada por una institucionalidad corrupta en contra de la candidatura de Arévalo a la segunda ronda. Por un lado, atrapados por eso, y la lucha social y política nacional e internacional en su defensa. Hubo un momento en el que parecía que las fuerzas que lo querrían barrer habían triunfado. Eso ocurrió cuando un juzgado penal emitió la orden de supresión de la inscripción del partido de Arévalo. Y se llegó incluso a acusaciones contra el Registro Nacional de Personas y contra el mismo Tribunal Electoral, de forma que toda la refriega judicial terminó en sendos recursos de amparo frente a la Corte de Constitucionalidad. Ahí se terminó dirimiendo la arremetida judicial y se permitió que la candidatura de Arévalo corriera.
Importante señalar entonces que se nos podría antojar a nosotros, y de hecho se nos antojó, pensar que en algún momento hubo un quiebre en la estructura de las alianzas que sostienen el poder de Guatemala. Hay que entender que esa estructura de alianzas no es una estructura formalmente organizada, como las familias de la mafia, sino más bien una élite que es como una especie de medusa, con muchas cabezas, que funciona con acuerdo ad hoc, pero que también da lugares a desacuerdo ad hoc. Aquí cabe pensar la debacle que se dio entre ellos, que tuvieron que discutir y decidir cuando apareció Bernardo como posible triunfador. Porque Mimi, para ellos estaba perfectamente claro que si dejaban que fuera candidato, iba a ser presidente. Eso no hay Y ninguna que duda. si era presidente, corría peligro de cárcel muchos de los líderes visibles, como el presidente Yamatei, que fue uno de los que perdió poder porque sus fichas, sus títeres, le desobedecieron a última hora en este proceso contra Arevalo. Como no sabemos, porque no es nada transparente, no sabemos qué orden dio, no sabemos quién le desobedeció, etc. Pero bueno, unos se pronunciaron claramente por detener a Arévalo cuanto antes, y así actuaron, haciendo uso radical del dominio parcial que tienen del Poder Judicial, por lo menos en la rama penal que usaron a fondo y que está totalmente alineada. Otros pensaron que la debilidad estructural de Arévalo lo haría inofensivo, lo haría a lo sumo un presidente maniatado por una minoría legislativa atroz y que seguiría acosado y perseguido por una institucionalidad judicial que perfectamente le puede seguir siendo adverso. Ese segmento dominó el Tribunal Electoral por lo menos y en la Corte de Constitucionalidad. Y no podemos imaginar que eso ocurriera sin grandes tensiones internas, pero claro, invisibles. Entonces el tema no es Incluso una hay un desobediencia. elemento que analizamos y es la posición del crimen organizado que está totalmente infiltrado en el sistema judicial y en la Asamblea Legislativa. O sea, tiene sus representantes bien claros. Al crimen organizado, mientras no se le toque, no le importan los otros problemas en el poder político, ¿verdad? Y entonces también puede hacer un laissez-faire en relación a Arévalo. Un elemento ahí importante que pesa mucho Eh, en Guatemala. claro, y bueno, como no podemos saber, porque esas cosas pasan detrás de paredes que no son transparentes, lo que realmente pasa no se sabe. Y así estamos ahora. Yo supuse en aquel momento, casi desde que apareció como posible candidato a la segunda ronda, que desconocer su derecho a correr en segunda vuelta podía provocar una indeseable, inconveniente inestabilidad, llegando incluso a una posible explosión social de la que cualquier cosa podía haberse derivado. Para mí, eso representaba mayor riesgo a los intereses de poder que dejarlo correr o incluso resignarse a que se siente en la silla presidencial. Dejarlo correr y controlarlo, ¿verdad? Con una mayoría tremenda en la Asamblea Legislativa y con un poder judicial en sus manos totalmente corrupto. Entonces, aunque la batalla judicial de Bernardo Arévalo está lejos de terminar, parecería que al día de hoy la apuesta, por lo menos de una mayoría dominante del círculo de poder, está resignada a verlo sentado en la silla presidencial. Vamos a suponer entonces que el 14 de enero de 2024, Bernardo Arévalo va a tomar posesión de la presidencia de Guatemala. Y aquí vale resaltar que ese será el momento culminante de un largo proceso, porque visto con perspectivas históricas, Bernardo Arévalo es el resultado del movimiento cívico contra la corrupción que estalló en las calles en 2015 y que si bien por una parte
alcanzó la destitución de Otto Pérez Molina, por otra, no logró encontrar una expresión política propia. Y eso es tremendo, Fausto, porque cuando esos movimientos, esas primaveras, como lo ha llamado la prensa internacional, se producen y no hay guía política y no hay liderazgo y no hay estructura detrás de eso, puede producir los Yamatei, los Jimmy Morales, ¿verdad? Y más bien la mayor desestabilización y mayor corrupción. Arévalo dice que ahora es el momento de ese movimiento del 2015 convertirse semilla en el catalizador y organizador de ese movimiento popular. Efectivamente, del movimiento amorfo de la calle no se derivó un cambio, sino exactamente lo contrario. Y ha ocurrido en muchas partes del mundo, que lo que queda de muchas luchas callejeras contra la corrupción, al no tener una expresión política orgánica, suele terminar en sistemas de corrupción todavía más orgánicos y todavía más protegidos, con la experiencia que les da el levantamiento popular que no los logró aplastar. En Guatemala ocurrió exactamente eso. La corrupción se lanzó a un asalto de las instituciones. Y mira, pasó también en Italia. La denuncia del movimiento de Mani Puliti, de los gobiernos corruptos, democristianos y socialistas, dio paso al gobierno superinstitucionalizado de la corrupción de la Forza Italia de Berlusconi. Y en Medio Guatemala... Oriente, ¿qué pasó en Medio Oriente? ¿Verdad? Pero, Fausto, tenemos que cortar acá. Ya que te interrumpí, es un buen momento. Regresamos con ustedes en unos minutos. Nuestro programa de hoy, les recuerdo, es sobre Guatemala y al cierre, para el corte, Fausto estaba hablando de cómo Arévalo era el resultado de un movimiento cívico del 2015 que encontró en Arévalo y en Semilla su expresión política. Y eso le da un apoyo y una base popular para enfrentar el gobierno. Efectivamente, en el momento de 2015 decía yo que ese movimiento no logró encontrar una expresión política y entonces la élite corrupta del país tuvo tiempo para proteger sus intereses de forma institucionalizada, asaltando todos los órganos de la institucionalidad del país. Tomaron el Ejecutivo, de hecho, inmediatamente que estaba de por medio la caída y la renuncia de Pérez Molina, se estaba propiciando e impulsando a Jimmy Morales. Y entonces se tomaron el legislativo. Cerrando la CICIG, la Corte de Justicia, que estaba creando toda una reforma importante, ¿verdad? Y haciendo que periodistas, jueces, fiscales tuvieran que exilarse de Guatemala. Justo antes de que renunciara, y pasaron varios meses de que renunciara Pérez Molina, prepararon a la toma del Ejecutivo, el Legislativo, el aparato judicial, el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y las alcaldías del país. Y fue después, ya con el gobierno de Jimmy Morales, pero mucho después, que se sacó a la CICIG de Guatemala. Entonces, con un control semejante es inimaginable la fuerza que tienen y la capacidad que tienen de defenderse. Y como poder absoluto es corrupción absoluta, es inimaginable también el enriquecimiento que han tenido y cómo están dispuestos a cualquier cosa para defenderlo. Bueno, el movimiento Semilla es la articulación política que resultó de ese movimiento frustrado. Y los que votaron por Arévalo depositaron en él la esperanza de un cambio en Guatemala. Más allá de la toma de posesión de Bernardo Arévalo, necesitábamos concentrarnos en ver el escenario, tanto el social como el político institucional que va a encontrar Bernardo Arévalo para emprender un cambio. Primero,
cuál es la Guatemala en la que va a gobernar Arévalo. Y eso nos define qué país ofrece transformar, a qué problemas quiere responder y, más importante, qué esperanzas está despertando en la población su elección. Guatemala es un país de enormes contrastes, enormes riquezas concentradas en una pequeña élite propietaria y profesional y blanca, sobre todo. Debemos decirlo, porque es una sociedad que ha interiorizado de una manera increíble el racismo al punto que ni siquiera se da cuenta del nivel de discriminación que tiene. A esa minoría discriminada corresponde una inmensa población en extrema pobreza que casi por definición es campesina e indígena. Guatemala es el país de América Latina y una de las más elevadas del mundo, con la mayor proporción de niños que no tienen que comer y padecen de desnutrición severa crónica. En Guatemala, 1 de cada 2 niños duerme con hambre. En las zonas rurales, el 80% de los niños padece de desnutrición. 8 de cada 10 niños. A esos problemas sociales se une la institucionalidad fallida, asaltada por el crimen organizado y también por una empresa privada de un neoliberalismo conservador que se ha convertido en cómplice activa de un sistema de debilitamiento sistémico de las capacidades públicas de enfrentar los problemas sociales, pero también de debilitamiento del sistema de partidos, debilitamiento de los partidos mismos. Entonces la educación y la salud son privilegio de poco, incluso en la educación pública y en los hospitales públicos. Las obras estatales de inversión pública son repartidas en una componente estructural entre la institucionalidad pública corrupta y las empresas vinculadas con la corrupción estatal. Bueno, todo un sistema de compras públicas en todo, en libros, en medicina, donde quiera. Bueno, yo he escuchado hablar que hasta hospitales han sido pagados que nunca se han construido. Está plagado de corrupción. En ese proceso, la derecha mediática, las cámaras patronales y la corrupción han ido destruyendo la esencia del funcionamiento democrático. Todos los partidos tradicionales han desaparecido y sin partidos con arraigo la democracia es una democracia dispersa en multitud de propuestas chiquitas, deslucidas. Y con las instituciones civiles y judiciales cooptadas por el crimen organizado, la democracia se ha ido convirtiendo en mero trámite protocolario de elecciones que ni siquiera han podido garantizar un traspaso de opciones reales de gobierno. Presidente tras presidente ha terminado en juicios o en la cárcel. La decepción en el sistema es lo que explica cómo la mayor parte de los que votaron en las urnas en las pasadas elecciones llegaron a ellas a decir que no creen en ellas. Voto en blanco o voto nulo, masivo. Y sin embargo, en ese sistema realmente podrido, logró colarse Bernardo Arévalo. Una especie de verdadero milagro y la gran pregunta, ¿hasta dónde podrá responder a las esperanzas que ha despertado su elección? Entonces, analicemos la parte política. Desde el punto de vista legislativo, el Congreso tiene 160 diputados, de los cuales el Partido Semilla, el Partido Movimiento Semilla, tiene solamente 23 diputados. Eso significa... Alianza, eso sí, unos llegando a 60 y algo. Bueno, tiene 23 diputados y por lo menos necesita lograr una alianza estable, por lo menos con 31 diputados más, para establecer un mínimo de gobernanza de supervivencia, ya no de cambio. Es la única manera de impedir que el pacto de corruptos logre la mayoría absoluta. Porque si logra la mayoría absoluta, podrían retirarle la inmunidad, declararlo incapaz, destituirlo.
Esa es la minoría mínima que requiere incluso para poder vetar leyes, porque ese Congreso va a pasar leyes. En cambio, en las tiendas de la oposición, sus opositores pueden con gran facilidad, pero prácticamente garantizada, tener la mayoría simple, ya que entre el partido UNE de Sandra Torres, el partido Vamos de Jean Matei y el partido Valor de Suri Ríos, ya tienen 81 votos necesarios para pasar leyes. De hecho, se calcula que junto a varios otros partidos pequeños de derecha y ultraderecha llegan a sumar 94 curules. O sea, están muy cerca de lograr la mayoría absoluta que les permitiría Hasta cambiar hacer constitución. casar la constitución y eliminar al presidente. Solo necesitan 13 diputados más. Y Y 13 no, comprables tienen los suficientes recursos económicos para comprar. Entonces, es decir, es una realidad que no se ve lejana, que podría ser posible. me quitaste la palabra de la boca. Cuando yo dije 13 diputados, la siguiente palabra que iba a decir era comprable. Y entonces, una gobernanza accidentada con un presidente paralizado podrían crear un grave efecto desmoralizador. Desmoralizador y por lo tanto desalentador. Por otra parte, la Constitución no le permite destituir o nombrar una nueva fiscal general y tendrá que convivir con la que está, Consuelo Porra, electa por lo menos hasta el 26. El Y es sumo de la, la corrupción y la maldad, dicen algunos amigos guatemaltecos, la representante de la maldad. es la que ha dirigido la guerra judicial contra él, bueno, contra todos los exfiscales de la CICIG y contra la prensa. Y bueno, las mismas leyes que fueron elaboradas para proteger a la CICIG, para que la CICIG pudiera actuar contra cualquier órgano del Estado, defienden ahora no solo a la fiscal perseguidora, sino al juez Orellana y al fiscal contra la corrupción, el famoso Rafael Curruchichi. Ese trío, Porras, Curruchiche y Orellana, se ha convertido en una verdadera tríada, pero es apenas la cabeza visible de un cuerpo que no se deja ver. Ahí están otros personajes más o menos visibles, por ejemplo, Ricardo Méndez Ruiz de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, quien estuvo detrás de la persecución precisamente de los exfiscales de la CICIG y de los periodistas, y que los Estados Unidos lo tienen en la lista Engel, A los por cuatro, supuesto, a todos. por supuesto, lazos con el narcotráfico. Pero bueno, hay otros cuerpos, más o menos secretos, más o menos abiertos, de lo que, por ejemplo, en Guatemala se bautizó como la cofradía, uno de los poderes ocultos en Guatemala que surgió como una especie de fraternidad interna de la comunidad de inteligencia militar del ejército, que al tener completo control de las fronteras y de las aduanas, le puede garantizar al narcotráfico. Estaba escuchando yo a Rubén, a este periodista, se me olvidó el nombre, Mora, está en la cárcel. Rubén Zamora, sí, estaba escuchando un audio de Rubén Zamora donde dice que ellos son el eslabón más poderoso del narcotráfico en Guatemala, y eso existe, y están detrás. De ahí la importancia de entender en sus verdaderas dimensiones la altura de la montaña empedrada que tendrá que superar Bernardo Arévalo. Y de Tiene algo aquí, a su favor, Arévalo. Claro que es chiquitito y no estoy diciendo que eso le va a solucionar porque la montaña es enorme, pero digamos que tiene a su favor que es un experto en negociaciones, ¿verdad? Su trabajo en derechos humanos lo ha llevado por el lado de la negociación y los acuerdos. Digamos que eso está a su favor. Para mí, en su contra, que su partido que lo ama y le dice el tío Bernie, busca líneas de políticas que Arévalo no puede llevar adelante en este momento. Entonces se va a sentir frustrado parte de su partido y posiblemente no lo apoye en esas negociaciones. pero de todas formas, la masa electoral
que respalda a Arévalo y es a la que debe de responder, está centrada en los grandes problemas estructurales del país. Bueno, yo quisiera aquí irme a un tema que mucho se ha hablado. Se recuerda y se vuelve a recordar que Bernardo Arévalo es hijo del primer presidente democráticamente electo de la historia de Guatemala. Es verdad, pero eso Tan que dice reformador, mucho, además de... pero eso que dice mucho, dice muy poco. Yo quisiera establecer el contraste que existe entre lo que fue el gobierno de su padre y lo que va a ser el gobierno de él. La elección de Juan José Arévalo fue producto de elecciones convocadas por la junta militar que dio el golpe de Estado de la Revolución de 1944. Esa junta militar también era producto de un amplio movimiento de masas, sobre todo de estudiantes, que lograron el derrocamiento del terrible dictador Ubico. Esos militares se comprendieron a sí mismos como un momento de tránsito a una institucionalidad civil. Fue la primera junta militar que decidió por vocación propia el traspaso de poder a un gobierno civil democráticamente electo. Y ese gobierno civil democráticamente electo fue el de Juan José Arévalo, el padre de Bernardo. Entonces él aunaba un enorme poder, respaldo social, completo dominio legislativo, apoyo militar de una dirección socialmente progresista en el ejército y económicamente modernizante y nacionalista con apoyo de las empresas. Bajo la conducción estaba el ejército de Jacobo Arbenz, que iba a resultar todavía más progresista que él. Entonces las capacidades transformativas que tenía Juan José Arévalo, el padre de Bernardo, eran enormes. Contaba con apoyo de empresas privadas y Las llevó solo lo adelante y las llevó solo adelante con sus programas. efectivamente, reforma del trabajo, etcétera. Solamente lo impugnaba una pequeña minoría terrateniente desprestigiada y logró terminar su mandato y fue sucedido por el gobierno de Jacobo Arbenz. Aquella experiencia con una enorme fuerza social, política, económica, legislativa y judicial fue enormemente exitosa y duró 10 años. Y si fue frustrada, fue solamente por una invasión militar externa y un complot interno dirigido por la CIA. Y yo aquí iba a decirte, Mimi, Con la que no reforma tenemos, agraria implantada por Armes y que la United Fruit Company consideró que era una amenaza para ella, ¿verdad? sí, y en este punto no debemos olvidar que Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz formaban ambos parte de un amplio movimiento latinoamericano de lucha contra las dictaduras que se dio en llamar la Legión del Caribe. Y dentro de esa coalición de ideología vagamente socialdemócrata estaba Juan José Arévalo, quien apoyó con armas al mismo Figueres en Costa Rica en el Que le 48. dio todo su apoyo a Figueres aún, y fue parte importante de que se pudieran ganar la revolución del 48. Y las reformas de Arévalo eran hermanas de las reformas que estaba proponiendo José Figueres Ferrer y que hizo la Costa Rica, ¿verdad? Junto con las reformas de Calderón Guardia, la Costa Rica exitosa hasta los años 80. ¿Verdad? Esa primavera de Guatemala significó la reforma profunda del Estado costarricense. Así es, y hoy el contexto internacional es completamente diferente, totalmente diferente. Y Pero político lo más, interno, porque el ejército no está con armas, la Asamblea Legislativa no está con Bernardo Arévalo, el ejército tampoco, el ejército es corrupto y está en manos del narcotráfico, mucho de él, ¿verdad? Y además no cuenta con un Estado que le vaya a facilitar la tarea. es cierto, es cierto eso. Sin embargo, hay que trasladarse a la Guatemala y al ejército de Ubico, que era un ejército tremendo. Nadie habría sospechado que en ese tremendo ejército iba a surgir un grupo tan progresivo de militares como el que surgió. Voy a volver
a eso un poquito más tarde. Pero bueno, es diferente. Y la gente espera que él logre lo que su padre. Se espera de él una reforma del sistema de justicia. Legislativamente no tiene fuerza para hacerla. Necesitaría una reforma constitucional. Se espera mayor inversión pública. Legislativamente no tiene votos para lograrla. Se espera un combate contra la corrupción, pero el Ministerio Público no está en sus manos. Inclusive está en su contra. Es perfectamente posible que el pacto de corruptos, por lo menos lo que se ha derivado del pacto de corruptos en la situación actual, sienta que tiene un control legislativo, judicial y persecutorio penal tan absoluto que si consienten que Bernardo Arévalo llegue a la silla presidencial es solamente para tenerlo ahí sentado y amarrado. Por lo menos eso es lo que se supone que ellos esperan. No cuenta con el poder de la gente en la calle, pero el poder de la gente en la calle tiene peligros también implícitos en eso. En la víspera del ascenso de Bernardo Arévalo a la presidencia, debemos suponer también que en las tiendas del movimiento Semillas se están produciendo iniciativas, movimientos, cálculos, entre expectativas que son tan grandes como enormes los obstáculos para alcanzarlos, pero ahí Y ya los están. hemos Ellos visto, Fausto, porque los vimos en Chile, ¿verdad? Cómo Boric, cómo las expectativas de las distintas organizaciones que llevan a Boric al poder son los que llevan al traste al mismo tiempo la posibilidad de cumplir con la propuesta de la reforma constitucional, porque piden cosas que van más allá de lo que la sociedad chilena quiere. Y ahí es el resquebrajamiento de la posibilidad de Boric de llevar adelante un gobierno exitoso, ¿verdad? O las hemos visto en Colombia también. Perdón, nos quedan 2 minutos, Fausto. Bueno, podríamos decir que la historia de Juan José Arévalo puede ser una lección, porque él buscó mucho antes de su campaña, una forma de alianza con un sector inverosímil, el ejército. Hoy podemos decir que la situación es diferente y lo es, pero sería necesario volver al ejército de Ubico, terrible, represivo, reaccionario, incluso nazi, para pensar que Juan José Arévalo podía encontrar aliados democráticos ahí. O sea, era increíble y sin embargo los encontró. Entonces, yo creo que Bernardo Arévalo no debe dejar piedra sobre piedra, no debe dejar de levantar ninguna hoja caída en el suelo, porque en cualquier parte puede surgir o puede estar la clave pues, de salir de este impasse tan Y difícil. Arévalo tiene una ventaja enorme sobre Petro, y es su personalidad, ¿verdad? Es una personalidad alegre, simpática, cercana a la gente, formado en la negociación, escucha, es parte de los grupos, algo que a Petro le cuesta y que le ha ido perdiendo aliados, ¿verdad? Eso que vos señalás puede juntarse como un rayo de esperanza en lo que Petro, en lo que Bernardo Arévalo puede lograr. Y finalmente hay que decir que las cúpulas del poder no son compactas, ellas también tienen sus divisiones, las mismas divisiones que están entre los que lo querían detener y que lo que lo dejaron pasar. Y va a tener que jugar con todos, va a tener que buscar aliados donde menos espera porque va a necesitar encontrarlos en los sitios menos sospechados. Y esperamos que los encuentre. O sea, Guatemala lo merece, lo necesita y lo merece. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y los esperamos para el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.